Buenas tardes, ¿cómo están? De nuevo en nuestro espacio Abrí la Biblia, con el programa que habíamos dedicado al legado de Jesús, de los capítulos de Juan 14, 15 y 16, hubo un inconveniente, así que está subido ya para que los que lo quieran ver, es el número 53. Y si no, en una de esas posiblemente se puede pasar en el horario habitual, porque es una pena, porque era un tema muy, muy importante, ¿sí? Así que de todas maneras está para verlo, o si no, la posibilidad de que aparezca en el tiempo de nuestro programa. Y ahora seguimos con el último de los temas de recorrido del Espíritu Santo, lo que les dije que uno de los capítulos, creo, pero más famosos, amados, de las cartas del apóstol Pablo, donde la presencia del Espíritu Santo es muy importante, y quisiera que pudiéramos verlo, analizándolo, buscándolo con mucho cuidado, porque estuve varias veces sobre el texto, yendo, volviendo, leyendo de nuevo, y me di cuenta cuán necesario es en pasajes de esos propios del apóstol Pablo, ¿no? Donde desarrolla toda su capacidad, su verborragia y su deseo, sobre todo, su deseo de que sea entendido, de que la gente pueda captar y recibir y pensar, ¿sí? Entonces, es un pasaje que hay que leerlo despacito. Así que tengo acá conmigo 4 traducciones distintas de la Biblia. Vamos a ver si puedo ir de una a otra de manera que nos sirva, que no sea una confusión. Y estoy hablando del capítulo 8 de Romanos. Alguna vez escuché de un gran estudioso de la Biblia que decía que era el capítulo para los días grises espirituales, ¿sí? Por alguna de sus partes, ¿sí? Pero tiene muchas cosas diferentes. Podía haber tenido hasta una división en la mitad. Pero esta primera parte, que es la que habla especialmente de la obra del Espíritu Santo, es la que nos interesa porque venimos desde Génesis durante varios días y hemos estado buscando entender de qué manera aparece, de qué manera vamos comprendiendo, y hasta la máxima exposición, que es la que dio Jesús en los 3 capítulos del Evangelio de Juan. Pero ahora, en este caso, el apóstol Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, es donde hace una presentación del Espíritu Santo en la acción concreta en la vida espiritual del cristiano. En las 4 traducciones que tengo, la primera cosa es ver los títulos, ¿sí? En la mía, la Nueva Versión Internacional, dice vida mediante el Espíritu. Tengo acá la versión popular que dice la vida conforme al Espíritu de Dios. Reina Valera dice viviendo en el Espíritu. Y tengo una traducción católica que es la Biblia del Peregrino, una traducción bastante nueva, muy, muy linda, que dice vida por el Espíritu. Así que más o menos ya se sabe de qué se trata. Ahora, marco, como siempre, el marco es el de la carta a los Romanos. Pablo escribe esta carta más o menos en el año 57 y todavía no había ido a Roma. Por eso es que se considera un tratado de teología cristiana muy completo y muy importante, diferente de todas las otras cartas que él escrito, de las que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, Romanos del 1 al 11 tiene carne pura de lo que es la doctrina cristiana y de lo que tenemos que entender de la obra de Jesucristo. Y bueno, a lo mejor lo hacemos. Me gustaría un día hacer todo un recorrido por los contenidos de la carta a los romanos, ¿no? Ahora vamos a hacer nada más que, creo que la mitad de Romanos 8. Pero Pablo viene con su
gran capacidad de maestro, él usa muchísimo las preguntas, es como si estuviera hablando con los hermanos de la Iglesia de Roma. Pregunta y se contesta y presenta un argumento y lo explica nuevamente, ¿sí? Una forma casi coloquial, ¿sí? Casi podemos entender una conversación como si él hubiera estado ahí sentado con ellos, hablando, enseñando, predicando, ¿sí? Y entonces viene hablando de la ley, del pecado, de la fe, en la carta a los romanos, de todos los temas de las luchas del cristiano, planteando no ningún jardín de rosas en la vida cristiana y sobre todo enseñando a clarificar las cosas de la fe con el problema de la ley, y de la lucha con la ley, con la obligación, con los mandamientos, ¿sí? Bien. Y entonces empieza, yo voy a basarme en la nueva versión internacional y después en algunos momentos podemos ver alguna de las otras si nos da el tiempo. Empieza el capítulo 8, por lo tanto, ¿se acuerdan que muchas veces hemos hablado de la importancia de los conectores? Si dice por lo tanto, hay que ir a mirar lo anterior, no lo vamos a hacer ahora, pero para ver, después es como si dijera, después de todo lo que hemos dicho, entonces, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Alivio en esto que viene diciendo de todo lo anterior en el capítulo 7. Pues por medio de él, de Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo viene hablando así en estos términos, ¿no? De la ley del pecado, ¿sí? Pero en este caso habla de la ley del Espíritu de vida. En efecto, vamos al 3, al decir en efecto es que va a seguir explicando esto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Tema que viene tratando la carta a los romanos, ¿sí? A ver, lo retomo de nuevo porque es muy fácil con toda esta, digamos, argumentación perderse, ¿sí? Y parece que uno ya lo leyó, bueno, vuelvo. En efecto, la ley no pudo liberarnos. Acuérdense que acaba de decir que ya no hay ninguna condenación. No pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Bien, ya lo había explicado en otras partes, pero está excelente esta manera de explicar la obra de Cristo en relación con el pecado. Sí, está siguiendo una línea de pensamiento muy, muy perfecta. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a la nuestra de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. ¿No tienen la sensación después de leer esas oraciones largas que hay que respirar? Porque, ¿qué dijo? Pero todo su desarrollo es impresionante, ¿sí? Entonces, la obra de Cristo condenó, con la obra de Cristo, Dios condenó el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las demandas que la ley tuvieran sobre nosotros se cumplieran sobre nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. No está diciendo en ningún momento que no tenemos más pecado, no vivimos según la naturaleza pecaminosa, porque esta línea va a ser la que esté eje
de todo lo que sigue ahora. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Bueno, acá es donde me interesaría, es el versículo 5, Dice la versión popular: los que viven conforme a la naturaleza del hombre pecador, está un poquito más clara, aunque dice lo mismo, solo se preocupan por lo puramente humano. Miren lo que dice la traducción esta de la Biblia del Peregrino. Dice: los que se dejan guiar por los bajos instintos tienden a lo bajo. Bueno, acá no. Así que nosotros estamos desde la naturaleza pecaminosa, ¿sí?, a los bajos instintos, todo completando las inclinaciones carnales del ser humano. Pero me gusta esta expresión de la NBI: fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. A ver si llego a Reina Valera, el versículo 5 decía: los que viven de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Sí? Estamos en la misma línea, evidentemente es una buena traducción, pero qué bueno está esto de fijan la mente. Es lo mismo que piensan, pero fijan, mucho más. Entonces, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza, del hombre natural. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. A ver cómo dice la Biblia del Peregrino, el 5. Los que se dejan guiar por el Espíritu tienden a lo espiritual. Más cortito, más directo, pero me parece más claro, ¿no? Los deseos del Espíritu, ¿tá? Que el Espíritu obre en nuestros deseos. Bueno, seguimos. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Acá hacemos relax, una afirmación positiva que nos da un poco de tranquilidad, porque veníamos que parecía que la naturaleza pecaminosa está ahí, todo el tiempo encima nuestro. Entonces acá, en el 6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Acá es para parar y pensar. No solamente es vida, por el componente que se habla de la muerte, a quien está siguiendo la naturaleza del pecado, pero además de vida, es paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Avanzamos un poco más. Dice antes que es muerte, ahora dice que es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. No se somete ni es capaz, ni siquiera es capaz de hacerlo. Claro, quien no tiene a Dios en el centro de su vida, en el trono de su vida, no puede, no puede llegar a ponerse en línea con la voluntad de Dios. No se somete, no es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Acá estamos para hacer un cuadrito, La mentalidad pecaminosa es muerte, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, no puede conocer a Dios, no puede agradar a Dios. ¿Está? Tenemos para hacer un mensaje sobre eso. Bueno, punto aparte, por suerte hay un punto aparte, gracias Pablo. Sin embargo, bueno, acá tenemos otro conector que nos hace parar porque acá viene alguna otra cosa nueva. Versículo 9. Sin embargo, ustedes, antes venían toda una serie de enunciados que eran, digamos, doctrinales. Esto es así, esto es lo contrario, esto es así. Ahora el maestro empieza a hablarle a la gente, a nosotros. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, ¿no? Sino según el Espíritu. Y acá agarrémonos.
si es que el Espíritu vive en ustedes. Yo ya estoy viendo el dedito del apóstol Pablo ahí. Si es que el Espíritu vive en ustedes. ¿Estaría Pablo pensando que en el grupo de gente que iba a leer la carta había algunos que estaban, que se reunían, pero que no habían recibido el Espíritu Santo y no estaban con el Espíritu que les había dado una nueva vida? Me sorprendió mucho el día que lo descubrí, y lo peor es que descubrí que lo va repitiendo varias veces en el mismo pasaje. Y entonces agrega, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Lapidario como todas las afirmaciones del apóstol Pablo. Acá es para que los oyentes o los lectores se pregunten, nos preguntemos si es así. Y afirma en el 10, pero si Cristo está en ustedes, de nuevo ese sí es un condicional. La condición es que pase eso. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Lo leo de nuevo porque a ver si lo leo, a ver cómo lo dice la versión popular Dios habla hoy. Estoy leyendo el 10. Pero si Cristo vive en ustedes, el espíritu vive porque Dios los ha librado de culpa, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. ¿Ven lo que es una versión popular? La versión popular es algo paráfrasis en el sentido de el deseo de que sea más claro, ¿sí? De alargarlo un poco más la explicación. Volvemos acá entonces en el 10, el espíritu que está en ustedes es vida. Vuelvo a leer porque tengo que aclarar algo. Pero si Cristo está en ustedes, el 10, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Tengo que reconocer que cada vez que me encuentro con la palabra justicia, especialmente usada por el apóstol Pablo, me hace quedarme ahí. ¿Qué quiere decir esta justicia? ¿Sí? Ahora, en todo el contexto de las explicaciones del apóstol en esta carta y en otras, la idea esta de a causa de la justicia es de la justificación, ¿sí? Mucho dedicó el apóstol Pablo en los capítulos anteriores a hablar acerca de justificados somos por la fe. Entonces, a causa de la justicia no es de nuestra justicia, sino de que hemos sido hechos justos, ¿sí? Justos delante, por la obra de Jesús, que ha conseguido nuestra justificación por su muerte en la cruz. Así que vuelvo a leerlo con esta comprensión. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto, no es muerto físicamente, por supuesto, no está muerto a causa del pecado. El pecado no nos ha matado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justificación que Jesús logró para nosotros. Pensemos que esto lo estaban leyendo hermanos que venían leyendo todos los capítulos anteriores y entendiendo toda esta enseñanza de la justificación. Hoy viene otro y sí. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ¿sí? Y si es así, que vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Si yo quiero leer esto medio dormido a la noche, apurado, no voy a entender nada, ¿sí? ¿Volvemos? Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ese mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Claro, si antes había dicho que el cuerpo está muerto a causa del pecado, ¿sí?
Esto me hace acordar Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Era el mismo Pablo. De manera que acá hay otra clara referencia a la Trinidad. Acá está el Padre, el Hijo que murió y el Espíritu. Versículo 12, otro párrafo. Menos mal que lo dividieron en párrafos, si no nos desesperamos. 12. Por tanto, hermanos, bien, cuando viene un por tanto, viene acá una consecuencia. Después de todo eso, después de decir, y si lo tienen, va a ser una cosa, y si no lo tienen, están muertos, firme y dura la enseñanza, pero dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Tenemos una obligación, ¿sí? A ver qué dice acá. Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos. Y ahora me acuerdo que Reina Valera dice, no somos deudores, ¿eh? Ahora acá siguen con la idea, no de la mentalidad pecaminosa, sino de los bajos instintos. Dice, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera, como quieren, de cualquier manera. Y acá en la NBI, eso de no somos deudores, tenemos una obligación, más no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Retoma Pablo otra vez el tema de la muerte. Creo que después de esto era para que dijeran, bueno, ¿entendimos esto? Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. En la misma oración están las dos posibilidades. Hay un paralelismo permanente, ¿sí? Se está manejando el paralelismo. Esto es excelente para agarrar un cuadernito y poner un cuadro en un lugar y al lado del otro, la mentalidad pecaminosa y todas sus consecuencias, ¿sí? Y después la mentalidad del que vive en el Espíritu. Entonces, si por medio del Espíritu dan muerte, acá habla de muerte, pero de matar, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y acá viene el 14, otro momento de relax, una afirmación absolutamente positiva, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Acá aparece por primera vez el hecho ese de que la guía del Espíritu Santo es la que impide que toda la otra explicación de muerte a quien vive atado a la mentalidad pecaminosa o al dominio que no es el dominio del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes, vuelve otra vez a decir, bueno, antes había dicho por tanto hermanos, acá sigue la interpelación cariñosa. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Acá agrega otra idea nueva. Porque la verdad es que todo el otro planteo parecía que daba miedo, ¿sí? Porque era más el querer mostrar el peligro, la necesidad de que la naturaleza carnal del hombre no sea la que domine, y entonces quizás el Espíritu movió a Pablo a que se diera cuenta que tenía que hablar que esto no es para vivir atemorizado, porque acaba de decir que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. ¿Se acuerdan que Abba en hebreo es papito? Entonces, ustedes recibieron un espíritu que impedía que tengan miedo, que los adopta, ¿sí? Acababa de decir que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, pero acá vuelve a decir que los adopta para que pudieran tener esa relación de hijo a padre.
Y en el 16, el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cada tantos versículos hay una afirmación positiva para que toda esta argumentación medio complicada no deje a nadie confuso, que no pueda haber ninguna confusión. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Seguridad, ¿sí? Fíjense que por ahí dice el espíritu que da vida, el espíritu que te ayuda en la lucha para fijar la mente en lo que Dios quiere y en lo que es la naturaleza que nosotros tenemos que tener, porque es el cambio, es la transformación que hizo Jesucristo. Así que el espíritu nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, en el 17, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Se pasó a lo que venía diciendo en Efesios, ¿sí? Nosotros tenemos los oídos llenos de Efesios 1, así que también acá dice, y esta carta fue anterior a la de Efesios, así que se lo dijo primeramente a los romanos y después les habló a los efesios de que éramos herederos de, dos veces herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y después, propio de Pablo, en vez de terminar ahí, agrega una idea más. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. No sé cómo era la situación de los cristianos en Roma en ese momento. Quizás habría que buscar en la carta el tema del sufrimiento, pero no especialmente porque era una carta temprana, era una de las cartas tempranas. Posiblemente después, ya lo vimos eso cuando vimos el orden con el libro de los Hechos, era una carta que posiblemente escribió después de las dos cartas a los Corintios. Bueno, lo que ahora viene cambia el tema, ¿sí? Unos cuantos versículos desde el 18 al 25, esto de que habla de la creación que espera, es otro tema completamente, ¿eh? Podrían haberle puesto un cambio de capítulo acá. Pero leo los últimos dos versículos, 26-27. No vamos a ver ahora todo ese final extraordinario de quién puede apartarnos del amor de Cristo, que es extraordinario, pero no sigue en la misma línea de pensamiento de esta primera parte del capítulo 8, que era fundamentalmente doctrina. Así que termino leyendo el 26 y el 27. Asimismo, otra idea nueva, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Extraordinario ese fin del tema que se conecta con lo anterior, donde había hablado de la función y la obra del Espíritu en nuestra vida y en la salvación que Jesús ganó por nosotros, y que Pablo había estado hasta acá explicándoles a gentiles y judíos que habían recibido esa carta extraordinaria, ¿sí? Vamos a quedar acá y vamos a ver con qué seguimos luego. Gracias a Dios por esta palabra. No fue fácil, no fue fácil. Hay que volver a leerla. Cada vez que la leamos hay que leerla despacito, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude realmente en nuestra comprensión. Así que bien, seguimos con la programación. Gracias a Dios por su palabra. Volveremos a abrirla. Tenemos que abrirla muchas veces durante el día, lo posible, en estos tiempos de cuarentena. Que Dios los bendiga muchísimo y volvemos a encontrarnos.